sobre las lesiones periapicales. Ya el día de hoy ustedes han estado leyendo un artículo sobre el concepto, la sintomatología y también la radiología. Simplemente va a ser un repaso rápido, lo que ustedes ya han venido leyendo, ¿ya? Entonces, ya hemos visto, doctores, que las lesiones periapicales se manifiestan de esta manera. Hace unos momentos estuve atendiendo a un paciente, el cual tenía una endodoncia supuestamente afectada, ¿no? De la cual supuraba pus, muy próxima a esta imagen. Y el paciente viene y me manifiesta que hace un año le han operado de una pisectomía, pero el paciente dice que persiste la pus, ¿no? Tiene la pus, los síntomas de la ira. No le duele nada, pero saborea la pus y el olor a pus, ¿no? Entonces, a la inspección clínica yo no veo ninguna fístula, más que una pequeña fístula así, casi en una papila, pero no del premolar que estaba afectado con endodoncia, sino del canino. Y ustedes van a ver en estos momentos la radiografía que tomé. Permítanme un momento para ver. A ver, las lesiones periapicales son muy frecuentes. Ya esto hace 5 o 10 minutos que acabo de tomarlo. Permítanme.
Doctores, ¿pueden apreciar la imagen? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, miren, un caso de hace 5 minutos. El paciente refiere en la clínica, en la historia clínica, que se le realizó una apicectomía a un diente que estaba endodonciado. ¿Ya? Un diente que estaba endodonciado. Y obviamente era la pieza 1.4, ¿no? Entonces, dice que tenía un problema, un dolor, había un proceso fistuloso y decidieron hacerle la apicectomía. Ahora, clínicamente no se apreciaba ninguna fístula, más aquí en la papila entre el canino y el premolar, una pequeña fístula, pequeña, donde ella ordeña, por decir así, esta parte de aquí y drena la pus, ¿sí? Con una fístula pequeña. Entonces, tomo la radiografía y, oh sorpresa, me doy con esta sorpresa, doctores. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué creen ustedes? Doctor Fiestas, ¿qué cree que pasó aquí? El paciente refiere dos cositas. Doctor, cuando me operaron, se me hinchó la cara 7 días, cuando me hicieron la apicectomía. Y el diente que estaba anterior a la endodoncia, es decir, el canino, lo sentí anestesiado por 7 días también, doctor. Pero de ahí ya no me fastidió. Entonces, doctor Fiesta, ¿usted qué dice en la radiografía? ¿Qué podemos ver? Doctor Fiesta. Doctor, vemos con una grieta entre el canino y el primer premolar. Una imagen radiolúcida que parece una grieta. ¿Se refiere a esto? Sí, doc. No, es el trabeculado óseo. Doctor Fiesta Cepeda. Doctor. ¿Sí lo escucho? ¿Lo escucho, doctor? Fiesta Cepeda. Doctor, no, ha habido daño a la altura del canino, en la raíz. A la hora, pienso yo, de hacer la apicectomía, ahí ha habido daño. En la prueba de percusión vertical, ambos, el premolar y el canino, el lateral, no tenían sensibilidad. El canino, una leve sensibilidad a la percusión vertical. Ninguno de los tres, percusión lateral positiva. Y otro dato más, vitalidad pulpar. Vital, sin vitalidad. Respuesta negativa a la vitalidad. Se notan, se dan cuenta que en esta parte del ápice hubo una lesión. Aparentemente hay una lesión. El paciente, no tenemos la radiografía previa, así que se puede argumentar una hipótesis que hubo una lesión del canino. No puedo decir, pues no, si es o no fue una lesión porque yo no tengo el antes, ¿ya? Muchas veces sean conscientes de eso al momento de dar un diagnóstico al paciente, porque resulta que este paciente trabaja en el Poder Judicial. Es una abogada y me dice, y de frente se sale y me dice, doctor, voy a denunciar. Entonces, mucho cuidado con los diagnósticos que digan,
mucho cuidado con esa parte. Entonces, yo no puedo decir si es algo que lesionaron, porque yo no sé, quizás esta lesión estaba antes. Quizás sí hicieron, no una pisectomía, pero sí hicieron un curetaje quizás de este premolar y ya sanó, ya pasó un año, quizás, yo no sé, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. Lo que sí no me explico es qué es esta lesión de aquí. Puede ser una lesión, si es que no es algo que fue propio de la cirugía, estamos hablando de una lesión que está, este de aquí puede ser un tumor que esté generando una reabsorción radicular. Entonces, por eso les digo, no necesariamente el paciente manifiesta la cirugía, se puede estar asociando, hay que hacer más estudios, ¿ya? Para determinar qué es, y obviamente una cirugía exploratoria y una cirugía de recesión, ¿ya? Y obviamente hay que enviar a biopsias para determinar con qué proceso estamos aquí, ¿no? Entonces, ven, las lesiones periapicales es el día a día. Es el día a día. Todos los días van a llegar pacientes con lesiones periapicales. Así que tienen que estar pendientes de eso. ¿Ya, doctores? Entonces, vamos a ver aquí la teoría del día de hoy. Ustedes han leído su artículo. Es simplemente un repaso simple. Esta es la manifestación clínica de una lesión periapical. Ustedes ven un proceso fistuloso a la altura del periápice. Ya hablamos en la mañana que esto Doctor, se una debe. consulta. ¿Sí? En el caso que nos ha mostrado anteriormente, eh, ¿podría darse también por algún golpe que haya tenido quizá en algún momento el paciente? Porque yo conocí un caso donde un paciente eh, años atrás se había golpeado también y él nunca le dio importancia. A los 5 años le sucedió casi algo parecido y empezó a botar así pus igualito. Doctor Fiestas, lea qué dice aquí. Etiología Traumatología, mecánica, mecánicas, ¿no? traumatismos Alveolo-dental. alveolos dentarios, Lo que usted manifiesta, doctor. contusión, luxación, etc. Doctor, pero en todo caso, eso no creo que haya sido antes de la cirugía, porque si hubiese sido antes, a la hora del cirujano tomar la radiografía le hubiese salido ya. Es que eso no determinamos. No entiendo si es que una pisectomía, si es que el paciente dice que se le hizo una pisectomía, entonces hay una amputación de la raíz y no se aprecia el diente, el premolar amputado. Entonces, y ella manifiesta, no, sí, doctor, yo sentía que me estaban cortando, con una fresita me estaban cortando el hueso, yo sentía. Entonces, lo otro puede ser es que literalmente no creo que haya sido un error tan grave, o puede ser que se le fue al odontólogo fresar el diente vital, el canino. ¿Ah? Fresar el diente vital, pero no creo, es un error ya mayúsculo porque no, obviamente no tienen que ver que hay sangrado, ¿no? Hay muchas cosas, o sea, hay muchas cositas que ver en este caso de este paciente. Por trauma, difícil que se genere porque incluso hay una lesión ahí, doctor Emanuel, a nivel del pie, esa lesión que se ve ahí, esa radiopaca, es la que me llama la atención. No sé si es un material que han dejado ahí, puede ser el MTA, ¿ya? O cualquier cosa que hayan dejado. Entonces, en una cirugía exploratoria, por ejemplo, sería ideal para ver aquí, pero el paciente tampoco está para muchas cirugías. En realidad le tiene miedo a las cirugías, entonces hay que, en una sola cirugía, haré una cirugía exploratoria y definitiva, con exéresis completa y biopsia, ¿no? Entonces, miren, la manifestación clínica es esta, ¿ya? Y obviamente ya vemos que los factores que
que participan en el desarrollo de estas enfermedades, obviamente por una parte las defensas propias del huésped, ¿sí? Que se ven involucradas, y también la cantidad, calidad y la virulencia de los microorganismos. En boca podemos encontrar gran cantidad de microorganismos, no todos tienen la misma virulencia, en diferentes bocas incluso tienen distintas virulencias. Una caries profunda puede contactar con la pulpa, como les decía en la mañana, desarrolla una infección, esta infección, el proceso de inflamación en un diente, ya que tiene poca irrigación, es deficiente. Por lo tanto, la inflamación, al inflamarse la pulpa, no atrae todas las células de defensa del cuerpo. Por eso es que dentro del diente siempre hay una mala respuesta frente a cualquier microorganismo. En un diente con formación apical compleja. En pacientes con dientes jóvenes, como les decía, pacientes con dientes jóvenes, menores a 13, 14 años, podemos encontrar en estos pacientes si hay una respuesta fuerte frente a una agresión. Por ejemplo, encontramos pacientes que tienen un pólipo pulpar, ¿no? Un pólipo pulpar, un crecimiento excesivo de la pulpa como medio de defensa frente a estos microorganismos. Pero en pacientes con dientes ya con el ápice formado y con una irrigación débil, ahí sí no, pues no, se necrosa el diente, esos microorganismos llegan hasta el CDC, pasan al ligamento periodontal. También el ligamento periodontal tiene una baja respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque hay poca irrigación. Obviamente esa periodontitis apical se desarrolla y empieza un proceso de un absceso periapical, que ya lo vamos a ver en unos instantes. Y en el hueso hay más irrigación y ahí sí ya se puede contener la infección. Por eso es que las infecciones se localizan a nivel del hueso, como lo estamos viendo aquí. Luego se empiezan a expander y normalmente rompen la tabla más débil, que normalmente es la tabla vestibular. ¿Sí? Y empiezan a segregar esta pus que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, las lesiones periapicales, doctores, suelen corresponder a un grado avanzado de lesión dental, significado que el proceso infeccioso ya no está limitado solamente a la pulpa, sino que se ha extendido fuera de los tejidos dentarios a nivel ya de del hueso, ¿no? Ahí es donde se localizan las infecciones. ¿Está bien? Fish nos da esta clasificación que es importantísima que se lo sepa, porque estos vienen en los exámenes para el serum o el residentado. ¿Qué nos dice Fish? Fish nos dice que cuando se da una infección, cuando el número de microorganismos más la virulencia y todo esto intervenido por la resistencia del paciente, es decir, su respuesta inmune, se ve afectada. Cuando hay un desequilibrio en esto, es donde se da, obviamente, la infección, los procesos que vamos a ver a continuación. Fish nos dice que hay 4 zonas. La zona de infección, en donde encontramos infección leucocitaria y gérmenes del conducto radicular, propios de la boca, que se han transportado hacia el conducto, y encontramos gérmenes, infiltración leucocitaria, ¿sí? Y luego está la zona de contaminación, en donde encontramos toxinas, ¿sí? Las toxinas, aquí propias, que segregan las bacterias, que normalmente son ácidos lácticos, ¿sí? Y las células redondas, que son células de defensa, ¿no? Ustedes saben que cuando se da el proceso de inflamación, ¿sí? La fibrina atrae todas las células propios de defensa, ¿no? Entonces ahí vienen las células redondas. Luego está la zona de irritación, en donde obviamente aparecen los osteoclastos tratando de eliminar todo este tejido que está contaminado, irritado por estos ácidos propios de los microorganismos.
Y también hay una zona de estimulación, la zona de formación, ¿no? Así como se elimina el hueso, también el cuerpo trata de protegerse, trata de que esa infección no se disemine. Entonces lo enquista, lo engloba a través de esta zona de estimulación, que son elementos fibroblásticos que elaboran colágeno a través de los fibroblastos, ¿no? Y se inician formando matriz ósea que luego se mineraliza y se forma hueso, ¿no? Forma hueso. Es por eso que aquí funciona una endodoncia, ¿sí? Esto es el principio de una endodoncia. ¿Cómo funciona la endodoncia? Limpio todo, doctor, cambio el pH de aquí, los microorganismos mueren, la zona de irritación se elimina y contaminación y infección. ¿Por qué? Porque los osteoclastos hacen su trabajo, empiezan a trabarse, a deglutir toda esta zona y obviamente la zona de estimulación empieza a formar hueso nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sé que una endodoncia ha funcionado correctamente? Cuando logro ver que esta zona se ha formado hueso nuevo, ¿ya? Entonces, así sé que ha funcionado bien una endodoncia. Si es que veo una endodoncia, hoy día hago la endodoncia, pasa 1 año, 2 años, tomo radiografía y persiste la lesión periapical, persiste la radiografía, significa que hay un fracaso, además de sintomatología, pues, ¿no? Persisten las písculas y todo eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, una infección periapical tiene dos formas de manifestación, la aguda y la crónica. La aguda, obviamente, va a depender cuándo es crónica, cuándo es aguda, doctor. Depende también de la respuesta inmunológica del paciente. Hay pacientes que su sistema inmune es bien rápido, entonces la respuesta es rápida y rápidamente las infecciones se cronifican, ¿sí? Es decir, responde correctamente el cuerpo. Solamente hablamos de pacientes jóvenes, sanos, ¿no? En pacientes adultos, muchas de las infecciones se agudizan, ¿sí? La forma aguda es la forma que nosotros tenemos que actuar rápidamente porque es fácil de diseminarse, ¿no? Fácil de invadir los vasos sanguíneos y generar una septicemia y el paciente pueda morir con un absceso cerebral, un absceso pulmonar. Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Entonces, la forma aguda, su manifestación es un absceso periapical. Ya sabemos que este absceso en un paciente que, por ejemplo, tenga una complicación sistémica, tiene VIH, tiene diabetes no controlada, un paciente que tiene problemas inmunológicos, puede diseminarse o puede haber una diseminación sanguínea, tromboflebitis, bacteremia y el paciente muere. Entonces, mucho cuidado en estos pacientes con complicación sistémica. Doctor, ¿qué hay que hacer ahí si es que hay un absceso periapical? Si es que mi paciente tiene esos problemas, debe estar tratado en el hospital. Y obviamente los medicamentos o los antibióticos que debe ser vía parenteral o sanguíneo, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Luego, si el paciente empieza o el proceso agudo se desarrolla en el hueso, una de las maneras de responder del cuerpo es que se rompa una de las tablas más débiles y la pus salga por una fístula, ¿no? Una fístula mucosa, una fístula cutánea. Como lo hemos visto también en el caso del día de hoy que les he presentado, se ha generado una fístula mucosa, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Puede haber también una diseminación tisular, irse a planos más profundos, abarcar planos musculares, entonces ya estamos hablando de una celulitis, ¿no? También puede darse. Una diseminación en los maxilares, una osteomielitis o periostitis también, que son raras, pero se dan sobre todo en pacientes que tienen problemas sistémicos. Y la forma crónica, ¿sí?, que normalmente se le conoce como granuloma, evoluciona o puede evolucionar hacia un quiste radicular también, ¿ya? Entonces, esto lo han visto el día de hoy ustedes en su trabajo, ¿sí? En su trabajo de resumen, así que simplemente es un recordatorio. Las infecciones, entonces, la etiología de las lesiones periapicales puede ser por infecciones, como ya hemos hablado, enfermedades pulpares, del periodonto, inflamaciones o infecciones óseas vecinas,
¿ya? Pueden lesionar también otros dientes. Imagínense este diente, caries profunda, ya está lesionando otras raíces de otras piezas dentarias vecinas. Puede ser mecánicas, como decía el doctor Fiestas, Emanuel Fiestas el día de hoy, ¿no? Mi paciente, doctor, sufrió un trauma y después de un tiempo ya hizo fístula. Sí, puede ser. Por traumatología, por trauma se puede dar este tipo de patologías también. Microtrauma también puede desencadenar esto. También he tenido algunos casos sobre esto, microtraumas, sobre oclusión traumática en pacientes que han tenido prótesis sin ajuste oclusal. Se manifiestan estas patologías periapicales también. Así que mucho cuidado cuando coloquen una resina y esta resina no hagan el ajuste oclusal. No, doctor, me quedó bonita, con fosos y fisuras, linda, pero está en oclusión traumática. Luego, el diente inferior o ese mismo diente empieza a tener un proceso periapical por trauma. Doctor, ¿y por qué? ¿Cómo funciona por trauma? Porque ustedes recuerdan que las fibras periodontales son elásticas. Cuando hace presión, prácticamente por esa oclusión traumática, el diente contacta fuertemente sobre el hueso y se corta la vitalidad del diente. Obviamente empieza a reabsorberse y se genera este tipo de proceso o esta lesión periapical, ¿ya? También por aspectos térmicos. ¿Y esto cuándo? Por ejemplo, estoy haciendo una restauración, doctor, estoy haciendo una restauración, una curación de un diente, o estoy tallando un diente, pero mi pieza, doctor, mi pieza de mano no tiene agua, o tiene poquita agua. Entonces, obviamente, genera un calor excesivo en el diente, esa pulpa se necrosa y, obviamente, genero esto. ¿Qué más puede generar una lesión periapical? Y lo he visto, antes no lo había visto, pero hace un par de meses lo vi. Un blanqueamiento. A una señorita le hacen blanqueamiento forzado, porque lo habían hecho después de tres meses, habían vuelto a hacer el blanqueamiento, ¿ya? Y la señorita tuvo lesión periapical de los 6 dientes anteriores. Los 6 dientes anteriores se habían lesionado por un exceso de esta sustancia del blanqueamiento. Entonces hay que tener cuidado al momento que realizamos los procedimientos, siempre con control, ¿ya? Químicas, puede ser por materiales de obturación, fármacos utilizados en la endodoncia, distintas causas que pueden generar una lesión periapical. Hay distintos investigadores que han analizado las lesiones periapicales y han encontrado que el 52% son granulomas, el 42% son quistes y el 2% cicatrices apicales y el 4% otras lesiones. ¿Para qué nos sirven las estadísticas? Para cuando se nos presente una lesión periapical, yo puedo sospechar de primera mano. ¿Sí? Sospecho que es esto porque las estadísticas dicen que hay mayor predisposición de granulomas. ¿Ya? Entonces, en otros estudios manifiestan lo mismo. En primer lugar, los granulomas. En segundo lugar, quistes. En otros estudios, ¿sí? Encontraron igual granulomas en un 93%. Eso quiere decir que cada vez que tomen una radiografía, lo que se manifiesta ahí, dependiendo de la clínica, y sospechan, doctor, no tengo claro si es un granuloma o un quiste. Sospechen que es un granuloma porque las estadísticas dicen que es más frecuente encontrar granulomas que quistes. ¿No? Eso es importante. Aquí tenemos las lesiones periapicales inflamatorias, lo que acabamos de hablar hace un momento. El absceso periapical alveolar crónico o periodontitis apical crónica supurada, también lo conocen en diferentes libros. El granuloma periapical, el quiste residual, que ya lo vamos a ver, por eso es importante también extraer un diente y curetear el ápice, sacar esa bolsa, porque si no me va a generar un quiste residual. Y el quiste radicular, quiste apical o quiste periapical también se le conoce. ¿Ya? Entonces, el absceso dentoalveolar
crónico o periodontitis apical crónica supurada, ¿ya? La mayoría de los autores distinguen dos formas clínicas de periodontitis crónica. El absceso dentoalveolar o apical crónico o periodontitis apical crónica, propiamente dicha, que sería la forma supurada, y el granuloma periapical, que representa la forma proliferativa. Supurada, obviamente, significa que hay un proceso fistuloso, obviamente drena pus por ahí, y proliferativa significa que expande las tablas, ¿ya? Entonces, de estas yo les puedo decir que en la clínica que llevo ya más de 10 años, siempre encuentro la forma supurada. Los pacientes llegan con forma supurada frecuentemente, drena la pus, viene doctor, ellos no vienen porque les duele o porque fastidiarlo, sino que, doctor, siento un sabor raro en la boca y huele feo. No es nada más que su pus. Todos los días están comiendo su pus. Tetepatogenia que podemos ver ahí es hiperemia, como lo estamos viendo aquí, hiperemia, ¿sí? Obviamente, destrucción microbiana, vamos a encontrar pus, material purulento, como lo ven aquí, exudado purulento por la zona periapical, ¿ven? La lesión, ¿sí? Y salida hacia la cortical externa, que normalmente es la vestibular, ¿no? ¿Ya? Vestibular. Cuando ya sale hacia la cortical externa y está levantando el periósteo, ya se le conoce como absceso subperióstico, ¿ya? Y obviamente genera una fístula por donde drena la pus. Ustedes pueden ver aquí, por aquí drena la pus, ¿no? En la clínica, cuando ustedes hacen la inspección, el proceso, dependiendo del caso, yo en la gran mayoría de pacientes he visto que es sintomático, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vienen cuando es estadios iniciales, ¿no? Les está doliendo 1 o 2 días y ya vienen. Hay pacientes que les está doliendo y empiezan a medicarse, y vienen cuando ya no les duele, simplemente vienen, como dice aquí, cuando sí, doctor, tengo un leve dolor a la masticación, se me mueve un poquitito el diente, o el color de mi diente está raro, doctor. Eso sí, boto pus, siento ese olor feo, doctor. Entonces, ya estamos hablando de un absceso, ¿no? Una fístula antigua, reciente, con salida. Doctor, veo varios dientes que tienen caries, varios dientes vecinos, pero no sé cuál de esos dientes es. Hago una fistulografía. ¿Cómo es la fistulografía? Por aquí hay un canal que conecta el ápice del diente con la salida, ¿no? Entonces cojo una gutapercha número 20, o 25 o 30, la desinfecto y ingreso por aquí, ¿sí? Por el punto de salida de la pus. Ingreso, eso sí, coloco un poquito de anestesia al paciente, ¿no? Y esa gutapercha se va a dirigir justo hacia el diente que está generando el proceso infeccioso. Tomo una radiografía y voy a saber qué diente es el que está con el proceso infeccioso. Así de simple y sencillo. Eso se llama fistulografía, ¿ya? En la radiología podemos ver un ensanchamiento del espacio periodontal, una imagen mal delimitada y difusa, se le conoce como rarefacción ósea, ¿ya? Y para que haya una imagen radiográfica, el proceso debe llevar 1 o 2 semanas o 3 semanas de evolución. Si es antes, o si es un proceso que recién se está iniciando, ustedes toman radiografía y no encuentran nada, pero el paciente ya tiene dolor, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente. Ahí podemos apreciar el tratamiento para este proceso es la endodoncia. Doctor, aquí tengo que hacer una apicectomía. No, no me voy a ir tan lejos. Una endodoncia suficiente, ¿ya? Doctor, mi paciente ya tiene endodoncia, pero tiene ese proceso. Bien, un retratamiento de endodoncia, ¿ya? Ese es el procedimiento. Listo. No hay nada más que hacer. El granuloma periapical es una masa de tejido conectivo inflamatorio crónico, es decir, hay una respuesta ya
del cuerpo, situado en el área del ápice del diente, sin vitalidad. Hacen la prueba de vitalidad pulpar, no tiene vitalidad pulpar. Doctor, cuando es un absceso, cuando es en etapas, en la primera y segunda semana, puede haber cierta vitalidad pulpar, ¿ya? Se está necrosando recién la pulpa. En ocasiones puede encontrarse sensibilidad en el conducto debido a algunas fibras nerviosas resistentes, ¿no? Más con el tiempo ya pues se degeneran, mueren, ¿no? Hay dentro de los estudios que se han hecho, hay un componente de infiltrado celular inflamatorio propio de toda lesión inflamatoria y encontramos pues linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, como células de defensa. La etiopatología de esta enfermedad del granuloma periapical está relacionada directamente pues con procesos cariosos, ¿no? No necesariamente con traumas. Está dirigida por procesos degenerativos, en este caso microbianos, ¿sí? Es decir, un granuloma para que se forme es porque hubo un proceso infeccioso en el diente. Puede ser periodontal, puede ser por caries, ¿ya? Sí o sí. El mecanismo por el cual se establece un granuloma ha sido estudiado durante muchos años, considerándose en la actualidad que se trata de un fenómeno de tipo autoinmune, es decir, hay una respuesta exagerada del cuerpo para tratar de englobar esa infección, ¿ya? Permítame un momento. Bien, los granulomas, doctores, es el más frecuente, ¿ya? Es el más frecuente, como ya hemos visto, más que el quiste. Y más frecuencia se da en el maxilar superior a nivel de los incisivos laterales, ¿ya? Siempre hay que verificar bien cuando tomamos las radiografías, sospechar si es un granuloma o algún quiste, ¿ya? Los incisivos inferiores, la etiología suele ser traumática, a diferencia del resto de los dientes, cuya causa suele ser infecciosa. Como les digo, la gran mayoría es por causa infecciosa. Rara vez por un trauma, ¿ya? Tiene que ser un trauma muy fuerte. La tercera década es la edad de mayor incidencia de formación de granulomas periapicales. En la clínica, ¿cómo lo vamos a ver? Generalmente es asintomático, no duele, ¿no? Y su diagnóstico muchas veces obedece a un hallazgo casual. Es decir, el paciente viene por una prótesis completa en el maxilar superior y una prótesis removible en el maxilar inferior. Ustedes envían la orden de una panorámica y encuentran por allí un granuloma periapical. El paciente ni le dolía, ni la ve más. El paciente le dice, no, ni me fastidia el diente, doctora. El paciente le va a decir eso. Ya es un hallazgo casual muchas veces. Déjelo ahí, le dice. Su imagen radiográfica corresponde a una zona de rarefacción ósea más o menos circunscrita, más o menos, a diferencia de un quiste que sí está bien circunscrita, generalmente ovalada, que envuelve sí o sí el ápice de los dientes y que estaba rodeada por una línea radioopaca, tenue también, a diferencia de un quiste que se manifiesta más esta parte. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, normalmente está, miren, un proceso infeccioso, una caries enorme, ¿sí? Ha tocado la pulpa y ven aquí un gránulo. ¿Ven? ¿Sí?
ovalado a nivel del ápice, con una línea delgadita, radiopaca, a diferencia de un quiste que obviamente se ve mejor esta línea. Difuso, ¿sí? Se trataría de lesiones recientes, y limitado si trataría de lesiones antiguas. ¿Sí? ¿Limitado hacia dónde? Solamente hacia los ápices. ¿Ya? Ese es un granuloma. En la histopatología puede tener dos fases, una exudativa, con predominio de fenómenos vasculares, ¿sí? Con derrame seroso, hiperemia mesenquimal. Propiamente ya estudios, esto, cuando ustedes lo retiren, por ejemplo, en este caso, extraen la pieza dental, hacen el curetaje, y o vamos a ver, todavía se no han llegado a biopsia, pero tenemos que enviar lo que saquemos, siempre debemos de enviar a biopsia. Ahí nos van a decir qué tipo de exudado ha tenido, proliferación, o qué tipo de células encontramos. Nos van a decir qué tipo de células, qué tipo de afección ha tenido, y además hay que recordar que el granuloma periapical se origina por el ligamento periodontal, ¿sí? Se origina a través de este ligamento, se enquista, ¿ya? Por eso es que muchas veces no encontramos diferencias histológicas entre un quiste y un granuloma, ¿ya? El quiste, lo único que lo diferencia es que hay más proliferación de células epiteliales que un granuloma. Un granuloma, en cambio, se ven células epiteliales no diferenciadas, ¿sí? Eso en cuanto a la histología. Pero eso es cuando ya lo enviamos a biopsia, ¿no, doctores? El tratamiento debe ser conservador y consiste en efectuar una endodoncia correcta, puede ser, o también puede ser una extracción dental, ¿ya? Con un curetaje y una instalación de un implante en esa zona. Aquí vemos un granuloma difuso, si ustedes se dan cuenta, no tiene límites marcados, ¿ya? Entonces hablamos de un granuloma. El quiste, Doctor, una hablamos de quiste, pregunta. ¿sí? En el caso de que sea un granuloma así, ¿cómo es que, o sea, qué método utilizamos para hacer la endodoncia, para sacarlo con una endodoncia? O sea, ¿cómo prácticamente nos está diciendo que haríamos un drenaje por el conducto C2C? Así es. La endodoncia consiste Claro, para en la liberarlo del granuloma. Exacto. A ver, vamos a ver acá. En la Pero en la radio. imagen que ha mostrado hace poco, ese de ahí. Ya. Miren, si vamos a hacer una necropulpectomía, porque todo está necrosado, abrimos, ¿sí? Limpiamos. Primero quitamos todas las caries. Encontramos los conductos. Normalmente puede haber 4 conductos, 5 conductos en la molar inferior. Encontramos los conductos, ¿sí? Desinfectamos desde aquí hacia el ápice, es decir, vamos ensanchando aquí, ¿no? Vamos ensanchando hasta llegar al ápice, y luego cuando llegamos aquí, hacemos un sobrepase de la lima. La lima se sobrepasa adrede, llevando material, en este caso, hidróxido de calcio, ¿no? Que es un medicamento intraconductal. Se arrastra el hidróxido de calcio hasta esta zona. ¿Qué va a hacer el hidróxido de calcio? Cambia el pH de esta zona. Al cambiar el pH, mueren los microorganismos que están en esta zona y que están desarrollando este proceso. Mueren por cambio de pH nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya les dije, hay zona de irritación, zona de afección, de descontaminación y zona de regeneración o de formación de hueso. Entonces, como ya se limitaron los microorganismos, los osteoclastos empiezan a hacer su función, es decir, eliminan los irritantes de aquí y se empieza a formar nuevo hueso. Entonces, usted, doctor Olivares, alivió a un paciente con una endodoncia simple, pudo mantener el diente y eliminar la infección. ¿Me dejé entender? Sí, sí. Sí, sí. Anteriormente le estaba entendiendo que se extirpaba por el conducto C2C con una endodoncia, por eso. Allá. Hay otra técnica que también se puede hacer, que también es válida, es decir, usted hace la endodoncia, como le acabo de decir, pero doctor, ya le han intentado hacer y no pasa nada, no sé de infección bien, hace usted la endodoncia
levanta colgajo, pero ya no se hacen molares, sino se hacen incisivos anteriores hasta premolares. En molares no, porque por aquí corre el nervio dentario inferior, así que pueden lesionarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se levanta colgajo y hacen un curetaje. Curetean, limpian, clorexidina, una de clorexidina, 2 de suero y vuelven a cerrar. Más la endodoncia que está terminada correctamente, esa zona se elimina. Eso no se llama apicectomía, sino se llama curetaje apical, con drenaje, lo que usted me dice, doctor Olivares. ¿También es válido? Válido, también se hace. Va a depender de la clínica del paciente, obviamente si es una infección, hay que determinar la data del granuloma, qué tiempo va y todo. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, entonces, genial. El quiste se forma a partir de un diente con pulpa necrótica, hiperodontitis apical crónica o granulomatosa, por estimulación de los restos epiteliales de Malassez. Los restos epiteliales de Malassez ya saben que lo encontramos en el ligamento periodontal y obviamente en la formación, ¿sí? En los estadios de campana, ustedes cuando forman el capuchón, ¿sí? Ahí encontramos células o restos epiteliales de Malassez. ¿Ya? Y estos restos epiteliales de Malassez son los que forman o crean la cavidad quística. Un quiste se caracteriza porque está envuelto por células epiteliales. Todo quiste tiene células epiteliales alrededor. Entonces, ¿cómo voy a encontrar células de la piel dentro del hueso? Es raro, ¿no? Por eso se llama quiste. ¿No? Todo quiste tiene eso. Entonces, un quiste es una cavidad circunscrita ocupada por un material. Puede ser líquido, semilíquido, gaseoso, ¿ya? Y obviamente está tapizado en su interior por un epitelio escamoso estratificado queratinizado o no también, según su antigüedad o a veces ulcerado también, y se encuentra rodeada por un tejido fibroso alrededor de este quiste. Entonces, importante que digan eso dentro de un quiste periapical, ¿ya? Radicular en este caso. La etiología es controvertida. Sí, hay distintos, pues no es raro ustedes que digan, ¿cómo voy a encontrar dentro del hueso células epiteliales? Es raro, ¿no? Entonces hay muchos estudios que dicen por degeneración intraepitelial, por la cavitación, ¿no? Pero la teoría más acertada es esto de aquí, los restos de Malassez, que se encuentran en el ligamento periodontal y gracias a estos restos es que se generan estos quistes, ¿no? Su incidencia, mayor incidencia en el maxilar superior, un 75%, en maxilar inferior, un 25%. A nivel de incisivos es donde se manifiesta mayormente los quistes radiculares. Se trata de un proceso asintomático también, salvo cuando la lesión es de gran tamaño y da signos externos, deformación ósea o desplazamiento radicular o coronal. Recordar siempre que un quiste engloba la raíz, ¿ya? También, y empieza a girar los dientes, a expandir, a mover las raíces. Si ustedes ven que, doctor, es un quiste, pero ¿sabe qué? Está empezando a reabsorber la raíz del otro diente vecino. Mucho cuidado, porque cuando ya reabsorbe raíces, ya no es algo bueno. ¿Ah? El quiste expande nada más, doctores, expande, pero no reabsorbe. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Desplaza, por eso dice aquí, desplaza, ¿no? El tratamiento, ¿sí? Obviamente también puede demandar utilizar la eliminación quirúrgica, ya que son más grandes. Obviamente ahí sí hay que hacer un curetaje, una apicectomía, ¿no? Entonces, si es que son en dientes anteriores, un curetaje, hay que eliminar toda esta pared de este capuchón que es epitelial, hay que eliminarlo completamente para que no se vaya a formar de nuevo. Si es que ustedes dejan un poquito de células epiteliales, se vuelve a formar el quiste, ¿ya?
Entonces, sí o sí una apicectomía. Doctor, ¿y la apicectomía cómo es? No se pierdan la próxima semana en la clase de apicectomía. Vamos a aprender cómo es una apicectomía y en su cerdito van a operar también y van a hacer una apicectomía. ¿Ya? Entonces es importante la teoría y también importante la práctica. En la radiología tenemos zona de rarefacción ósea más o menos circunscrita, a diferencia de un granuloma, que no está circunscrita, ¿no? De contornos nítidos, no difusos, sino nítidos. Fondo radiotransparente, generalmente ovalado, que envuelve el ápice. Todavía estamos en la raíz, ¿no? Puede estar rodeada por una línea radiopaca continua, necesariamente gruesita, que sí se puede apreciar limitada, ¿no? Indica la existencia de un hueso esclerótico, ¿sí? Alrededor de esto, ¿no? Se le conoce como ribete corticalizado. Aquí podemos ver un quiste, una lesión quística, ¿sí? Amplia. Doctores, disculpen, una lesión quística amplia. Entonces podemos apreciarlo en este paciente. Criterios radiológicos para diferenciar un quiste de un granuloma. Zona de radiotransparencia bien delimitada de un quiste. De un granuloma, no. Dimensiones mayores que un granuloma, es decir, de 5 a 7 milímetros o 1 centímetro, y estamos hablando de un quiste. ¿Ya? Si es menor de eso, es un granuloma. Puede abarcar más de un ápice, ¿ya? Y el quiste suele estar rodeado de una zona lineal radiopaca, ya sabemos, corticalizada, bien limitada. Entonces, eso es importante. El quiste residual, que es este de aquí, se trata de un quiste que se ha eliminado de forma incompleta y luego el tejido epitelial vuelve a proliferar. Es decir, doctor, este pacientito tenía acá un diente con un granuloma o un quiste. Le sacaron el diente, pero no hicieron el curetaje. Y miren, se forma de nuevo un quiste. ¿Eso cómo se llama? Quiste residual. ¿Qué hay que hacer? Entrar, romper la cortical y obviamente curetear toda esa zona. ¿Ya? Igual de complejo. Entonces, moraleja, siempre que hagan una extracción dental porque tiene un proceso periapical, entro con mi cureta de Lucas y cuchareo toda la zona, saco todo el tejido epitelial. ¿Ya? En conclusión, aquí tienen un cuadrito, ya saben que los cuadritos siempre es importante aprenderlos porque llegan en mis exámenes. Y aquí ustedes pueden apreciar, ¿no? Un absceso apical, dolor espontáneo, sí. Granuloma, muy raro, quiste raro. Palpación ósea, dolorosa, aquí poco molesta, no molesta. Abombamiento de la cortical, muy frecuente, aquí en ocasiones, y el quiste también frecuente. Con expansión ya saben de los dientes, ¿no? Entonces, dolor del diente, intenso, aquí raro. Entonces, vitalidad, en los tres no hay vitalidad. Pulpar. Y como les digo, un absceso periapical en etapas tempranas, primera semana o días, podemos encontrar cierta vitalidad pulpar. Afección de los dientes vecinos puede haber aquí. En el granuloma no está solamente localizado y en los quistes raros que se invadan otros. Entonces, es importante tener estos cuadritos